Dios les bendiga. Puede tomar su asiento. Vamos a compartir un videíto para que usted sepa un poco más de qué se trata esta reunión, para que pueda entrar en tema. La fuente de donde sacamos la información es Puertas Abiertas, es, digamos, la organización, es una ONG que tiene realmente los datos precisos, los más cercanos a la realidad, ¿sí? En números, en países, en porcentajes y también en otros datos que son importantes. Así que lo vamos a compartir. Bien. Esto es un poco como para que tomamos conciencia, ¿verdad? La realidad a veces no la podemos ver en su totalidad. Entonces es bueno, como iglesia, como cuerpo, poder informarnos de alguna manera. Así que tienen ahí de dónde sacar datos, de dónde sacar motivos de oración, información. Acá estos países que tenemos acá, estas banderas, representan los países, los 10 primeros países con más alto grado de persecución, ¿sí? La idea es esa, no es porque se nos ocurre, sino que creo que, como decía el Señor, ¿no? Que a veces hay que ver, hay que ir, hay que ver. Como ir no podemos ir, en algunos casos podemos ir con nuestro corazón y ver la información, a lo que podemos llegar como para poder informarnos. Así que esa es la idea, ¿sí? Es de tomar conciencia, poder orar y también, ¿por qué no?, agradecer al Señor, primero por esas vidas que, como decía recién ahí, están pagando un precio muy alto. Después agradecer al Señor por nosotros, porque a pesar de todo lo que podemos estar viviendo, todavía nuestra vida no es el precio que tenemos que pagar, ¿sí? Entonces, como iglesia,
Hay un pasaje que muchos conocemos y que muchas veces lo decimos, y yo le quiero compartir, que en Primera de Corintios 12, 26 y 27, dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, ¿no es cierto? Y si nosotros nos informamos y tomamos conciencia de esos hermanos que están en esos lugares, ellos son parte del cuerpo. Y la palabra nos dice que si un miembro se duele, todos nos dolemos, ¿verdad? Entonces, a eso apunta esto, poder tener ese conocimiento, de poder saber, de poder interesarnos y también poder orar por ellos, ¿sí? Vamos a compartir la palabra, vamos a orar y a entregar este tiempo también delante del Señor. ¿Amén? Amén. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos. Señor, viendo esta otra realidad, Señor, te tenemos que dar gracias porque tenemos Biblia, la podemos abrir, cada uno ha podido traer la suya, Señor, tenemos libertad para leerla, tenemos libertad para estudiarla, Señor. Gracias por esa oportunidad, Señor. Y ahora te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Seas tú abriendo, Señor, nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros ojos, Señor, también a esta realidad, Señor. Oh bendito Dios, te pido que seas tú obrando en los corazones, obrando en las mentes aún de los que están viendo, Señor, esta transmisión, para que sea tu iglesia, Señor, la que se levante en oración, Señor, a favor de tantas vidas, Señor. Te damos gracias, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, yo tengo algunos apuntes, me van a ver leyendo, porque hay cosas que no se me pueden olvidar. Y yo quería primero compartirles el término persecución, para que sepamos, entremos en tema, ¿sí? Dice la definición que es cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación de una persona en Cristo. Esto puede incluir actitudes hostiles, palabras y acciones contra cristianos. Ahora, ¿qué sería la iglesia perseguida? ¿No? Eso es lo que queremos, al menos entrar en tema hoy. ¿Qué sería la iglesia perseguida? Y yo quería compartirles un pasaje que Solcito hoy al Momento Misionero lo compartió, porque hay base bíblica para esto, ¿sí? No estamos hablando de un tema que se le ocurrió a una ONG o a nosotros, sino algo que el Señor venía avisando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Venía avisando o no? El Señor avisa, ¿no es cierto? El Señor avisa. Y aunque no nos guste, Él es fiel y cumple lo que avisa también. Mire, dice Mateo 5, como leía hoy en la entrada, decía Mateo 5, 10, 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Vieron el video anterior? El de la misionera, no es misionera, pero es una hermana de China, de Bae. ¿Vieron cómo ella estaba agradecida a Dios que tenía una Biblia nueva? Ella se estaba gozando de la situación que estaba pasando. Y la palabra que compartió, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? No solo de pan vivirá el hombre. En la situación que ella se encontraba, ella se estaba gozando en la palabra del Señor. Hay que hacerlo, ¿verdad? Es de valientes, realmente. Mateo 10,
del 17 y 18. Ahí el Señor también nos advierte. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Hay persecución? Sí, pero también hay propósito, ¿verdad? Acá habla y dice que a causa de él, pero para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que hay persecución, pero también hay un propósito, que el nombre de Dios sea conocido en medio de los gentiles y del pueblo. ¿Amén? Vamos a otro versículo, base bíblica. Juan 15, 20, 21. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra y también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Miren Juan 16 lo que dice. Hay una advertencia de parte del Señor y Él acá lo expresa. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Les suena algo eso? ¿Les suena algún personaje de la Biblia? Amén. Creyendo que rinde servicio a Dios. Téngalo ahí, porque va a ser la persona de la cual vamos a hacer referencia hoy. Y harán esto porque no conocen al Padre, dice, ni a mí. Pero dice que creía que rendía servicio a Dios. Ni al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, y ahí viene el Señor con su amor, avisando, advirtiendo, para que cuando llegue la hora os acordéis que yo se los había dicho. Ahí está el Señor advirtiendo. Vamos a un pasaje más. Segunda de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Último versículo, Primera de Pedro 4, 12, 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mire cómo el Señor ve las cosas, no como nosotros las vemos. Así que si usted está pasando quizás alguna persecución, no como la de nuestros hermanos en otros países, pero si está padeciendo alguna persecución, gócese, gócese. Y que sea, como dice la palabra, no por lo que uno es, sino porque en quién uno cree. Amén. En quién cree. Y usted dé testimonio del Señor donde se encuentre. A veces hablamos de misiones y creemos que, y lo creemos, que hay que traspasar barreras culturales, sociales, lingüísticas, pero a veces quizás nuestra misión
sea nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Sea donde vivimos, sea donde estudiamos, y quizá esa sea nuestra primer misión. Y ahí quizás nos toque pasar persecución. Muchos han perdido su trabajo en momentos quizás difíciles, y el Señor quiere que le glorifiquemos donde estemos, que su nombre sea glorificado. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a lo que entendemos por iglesia perseguida. Dice, la persecución religiosa, ¿cuándo pasa la persecución religiosa? Una cosa es ser perseguido y otra cosa es por causas religiosas, como pasa en los países estos que tenemos, que hoy pudimos ver y que estamos viendo ahora banderas por todos lados. La persecución religiosa muchas veces puede ser política, puede ser social o puede ser específicamente religiosa. Por eso está bueno que nos podamos informar. Yo les cuento algunos detalles nada más. ¿Qué significa esto? Que no tienen derechos de libertad religiosa garantizada. No pueden practicar el credo, no pueden practicar lo que ellos creen. La conversión al cristianismo está prohibida en muchos lugares por las amenazas del gobierno o de grupo extremista. Dice que se ven obligados a dejar casas, ¿vieron el testimonio? Se tienen que ir de sus casas, se tienen que ir de sus empleos, por miedo a la violencia a la que pueden ser alcanzados. Dice que son agredidos físicamente, incluso muertos a causa de su fe. Si usted puede leer, informarse, mirar noticias en la página que compartimos hoy, ahí van a ver todos estos ítems que yo le estoy nombrando, está pasando en muchísimos países, hermanos, en muchísimos países. Dice otra causa, que son arrestados, interrogados y en varias ocasiones torturados. Dice que los torturan hasta hacerlos negar el nombre de Jesús. O sea, los torturan hasta que logran, que no lo logran, pero ellos van con ese propósito, hasta que nieguen el nombre de Jesús. Entonces, ¿esto es nuevo? ¿Es nuevo para nosotros como iglesia global? No. Pasamos por versículos que el Señor nos advierte, nos avisa, nos dice cuál es el motivo, nos dice que hay propósito, nos dice que no tengamos miedo, nos dice que nos gocemos. El Señor, o sea, lo dijo todo. Pero ¿sabe qué? A través de la historia podemos ver que desde el comienzo de la iglesia, de Hechos 1:8, la iglesia empezó a ser perseguida. No, acá en la Biblia podemos decir, bueno, pasaron unos versículos, ¿no? Pero vaya a saber todas las cosas que pasaron, los años que pasaron, las situaciones que pasaron. Acá nosotros podemos decir, bueno, en 1:8 la iglesia, gloria a Dios, la promesa de Dios, ¿no es cierto? Cuando le habló a Pedro y le dijo, esta es mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él ya dijo que iba a haber iglesia, ¿sí? En Hechos 1:8, iglesia. En Hechos 8:1, persecución. Así que a través de la historia y a partir de Hechos 8:1, todo el tiempo la iglesia sufrió persecución. De una manera u otra, quizá fue en algunos lugares así, digamos, esporádicos, por ahí ni se sabía, por ahí era en algún lugar específico. Ahora estamos viendo muchos países con mucha persecución y mucha violencia también. Así que es hora de que empecemos a abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, y también tomemos conciencia de esto y hagamos la parte que nosotros tenemos que hacer. Yo quería compartirles el versículo de Hechos 8:1 y vamos a verlo porque vamos a ver el propósito también del Señor en todo esto y poder también ver qué es lo que piensa o el perfil de alguien que persigue, ¿sí?, a los hijos de Dios. Vamos a Hechos 8:1, del 1 al 4.
Lo vamos a leer todo y después vamos a ir tocando algunos versículos que por ahí son más interesantes con lo que estamos hablando. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, ¿verdad? ¿Se recuerdan el pasaje? Lo tenían ahí enfrente, dice, echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, los testigos pusieron las ropas a los pies de este joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban, ¿no? Y sabemos que Esteban como invoca el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y entonces en ese momento dice que, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bien, lo tienen ahí. Vamos despacito. Yo busqué en la NBI y dice que cuando Saulo consentía en su muerte, en la NBI dice que estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Sí? En la NTV dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y buscando la palabra aprobando, ¿sabe qué significa? Estar complacido. Así que vamos a mirar el perfil de una persona que está ciega y queriendo perseguir, pero no solamente eso, no solamente perseguir, sino empecinado, dice, complacido, aprobando, ¿no? Miren cuántas cosas, ¿no?, que siente una persona que no conoce a Dios, decía, no conoce al Padre y cree que está sirviendo a Dios. Tenemos muchas religiones que creen eso, que están sirviendo a Dios, que están rindiendo su vida a Dios, pero están negando el nombre de Jesús, no conocen al Padre y están haciendo persecución contra el cristianismo. Sigue, dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Y acá hay algo tan lindo en medio de todo esto, tan difícil de comprender a nuestros oídos, a nuestra mente poder pensar, ¿no?, que habrá algo bueno en esto, en esta persecución. Pero si nos detenemos a pensar y nos detenemos a informarnos, se van a dar cuenta que la palabra esparcidos es muy rica en significado. Acá, en este pasaje, es muy rica en significado. Dice un significado en griego antiguo, ¿no? Dice, es como hacer desaparecer algo. Ese es un significado. O sea, los cristianos eran esparcidos. O sea, como si uno tirara cenizas, una cosa así. Pero ese no es el significado en esa palabra. Dice que el sentido es plantar o sembrar semillas. Ese esparcidos es plantar o sembrar semillas. Mire qué significado. O sea, ¿puede entenderlo? O sea, está siendo esparcidos. Imagínese a alguien que está siendo esparcido, como en el caso Judea, Samaria. Imagínense en aquellos lugares que estamos siendo esparcidos, cuántos se están moviendo, se están desplazando de un país a otro por la persecución. Y la palabra dice que son como semilla que se planta, como semilla. O sea, la vida de ellos es como una semilla, es como que Dios permite
esa persecución, ese irse, ese desplazarse, ese moverse del lugar, como decía una de las palabras de persecución, lo que significa, ¿no? Esa semilla que en algún momento va a dar fruto, pero tiene propósito, ¿amén? Sabe que hay un pensamiento, que no recuerdo de quién era, pero decía que la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Es un pensamiento que se fue trasladando de misionero a misionero. Entonces acá vemos el significado ese de ser esparcidos. Es una semilla, pero acá le pone como más connotaciones la sangre de los mártires, porque muchos murieron al ser esparcidos y al poder ir a llevar esa semilla. ¿Me va siguiendo? Váyame siguiendo, aunque hay muchas cosas, pero la idea es que nosotros de verdad tengamos presente esto, que si bien quizás hoy no nos toque esta situación, pero de todas maneras, muchas veces el Señor, y lo vamos a contextualizar acá, el Señor permite circunstancias en nuestras vidas, ¿sí? Para movernos, para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos quizá de lo que está ya bajo nuestro control, lo que nosotros podemos hacer, cómo lo podemos hacer, de la manera que lo hacemos. Y muchas veces el Señor permite circunstancias para que nos movamos y podamos ser, donde Él quiera, ¿no? Ser esparcidos, ¿sí? Quizá sea en el barrio, donde nos toque, no sé. Cada uno sabrá lo que el Señor le está pidiendo, pero salir de esa zona y poder ser esa semilla, poder ser esparcidos de esa manera, como el Señor lo quiere hacer y como lo está haciendo en muchos lugares del mundo. A veces para nosotros es terrible la situación, la circunstancia, pero quizás Dios esté queriendo sacarnos de esa zona de confort. Muchas veces Dios usa esas circunstancias difíciles para guiarnos a su voluntad y poder ser lo que Él quiere, en el lugar que Él quiere, en el tiempo que Él quiere y de la manera que Él quiere. Amén. El versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Asolaba la iglesia. Y sabe que asolar significa un ejército destruyendo una ciudad. Ese es el término. Un ejército destruyendo una ciudad. Y algo más fuerte significa un animal salvaje desgarrando su carne. Así que ese asolaba, no sé qué significará para ustedes o qué habrá significado. Para mí significaba entrar, ¿no? Agarrar a la gente, sacarla. No, era con esa voracidad, ¿no? Dice, de ejército destruyendo, o peor, un animal desgarrando su carne. O sea, era bravo el muchacho este, ¿no? Era bravo. O sea, iba con todo, por todo. Pero les vuelvo a recordar, creía que estaba sirviendo a Dios. ¿Amén? Dice, arrasaba, dice que iba casa por casa. Arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ahora el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, y acá usamos otra vez, es la misma palabra, ¿sí? De regar esa semilla, de plantarla, iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Señor acá es como que nos muestra el resultado, nos muestra el propósito. Sí, hubo persecución, sí, fueron esparcidos, sí, también fueron asolados, sí, fueron sacados de su casa, pero había un propósito. Y poder entenderlo eso, ¿no? Qué difícil para nuestra mente, qué difícil a veces pensar que nuestros hermanos tengan que pasar por esas situaciones. Qué difícil para nuestra mente finita, pensar en un Padre amoroso
en un Padre que cuida, en un Padre que guarda, que protege, ¿no es cierto? Y ver esta otra realidad. Entonces realmente hay que estar convertido para poder soportar esa persecución. Yo le estoy dando un panorama para que usted pueda entender que no es el hermanito que está allá y que quizás está escondido para que nadie lo vea porque lo están persiguiendo. No, hermano, los agarran, los sacan a veces donde hay iglesia, donde pueden tener iglesia, que son casas de oración, los agarran, los sacan, se llevan a las mujeres, violan a los hijos. Y el Señor hoy solamente a nosotros nos está pidiendo, tomen conciencia, infórmense lo que está pasando, oren por sus hermanos, porque si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Eso es la iglesia. Entonces, quizá le parezca todo un barullo de palabras, pero yo lo que quiero es que ustedes puedan imaginar, que puedan graficar en su mente, que puedan verlo un momento, cerrar sus ojos y pensar de que esto está pasando, hermanos. Esto está pasando, esto era Saulo y podemos dar gracias a Dios que el Señor llegó a su vida. Entonces podemos creer que Dios tiene propósito, que Dios mira vidas, que puede cambiar la vida de un talibán, de un extremista, del que Él quiera y como Él quiera lo puede hacer. Pero mientras tanto, nuestros hermanos están padeciendo persecución. Y hoy como iglesia, nosotros no lo estamos pasando como ellos, pero se viene, hermanos, se viene y de muchas maneras. Entonces hoy podemos, ¿qué hacer con todo esto? Podemos orar, levantar oración por ellos, informarnos ¿para qué? Para saber lo que está pasando en Nigeria, para saber lo que está pasando en Rusia, para saber que hay nenes hoy, en Ucrania, 15.000 niños huyendo como refugiados. En vez de salir para el lado de Polonia, están saliendo para el lado de Rusia, sin madre, sin padre, sin casa. Y nosotros acá, ¿qué? ¿Qué, hermano? O sea, si a nosotros no nos mueve las entrañas de esto, si a nosotros no nos conmueve, si nosotros no podemos ni siquiera regar una oración por nuestros hermanos, el Señor tiene que hacer algo con nosotros también. Tiene que movernos, tiene que tocar nuestra vida, tiene que traer esa convicción a nuestro corazón. Nosotros no podemos hacer todo, es verdad. Pero mire, cada uno de nosotros que ore un minuto por día, por algún país, por algún hermano que está en persecución. Es su responsabilidad, hermano. Es su responsabilidad agarrarla. Están horas a veces en el Instagram, en el Facebook, en todos lados, mirando una cosa, mirando la otra. Bueno, si le gusta mirar las redes, ¿sabe qué? Abra esa página, abra esa organización que se está informando y está trayendo información veredicta, ¿me entiende? Esa información que viene de allá genuina, con números. Y no son números solamente, no es porcentaje, son vidas, ¿me entiende? Entonces es agarrar un país, en Nigeria está ocurriendo terribles cosas. Nosotros hoy no nos está pasando eso, gracias a Dios. Pero hoy nuestra función como iglesia, como cuerpo, es ponernos en ese lugar. Es ponernos en ese lugar. ¿Cómo? Con la oración. Con la oración. Poder orar. Que el Señor nos haga ese ratito que podemos inclinarnos, que estamos quizás haciendo otra actividad, estamos con nuestras cosas de todos los días, pero que el Señor pueda traer a memoria algún país. Infórmese, hermano. Infórmese. Y realmente haga lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Amén. Amén. El resultado final dice que sirvió para la gloria de Dios.
Y yo creo que cada vida que está siendo allá sembrada por el Evangelio es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito. Y dice que los cristianos, acá cuando habla de iban por todas partes anunciando el Evangelio, en el versículo 4, dice que el Evangelio, o sea, no era lo que quizás nosotros pensamos que es. Nosotros capaz que pensamos que son los 4 primeros libros. No, eran buenas nuevas. Era lo que Dios había hecho en la vida de cada uno. Cómo Dios había transformado la vida de cada uno. Cómo Dios había perdonado sus vidas y las había restaurado. Eso era lo que ellos transmitían. Así que no es tan difícil. A veces nos complicamos viendo qué digo, qué no digo, cómo lo digo. Es anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida, que es una buena nueva de salvación. ¿Amén? Amén. Bien, el Señor quiere que su iglesia no sea como una nuez cerrada en su cáscara. ¿Sí? El Señor no quiere eso de su iglesia. Dice Spurgeon, el precioso perfume del Evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire. Mire qué poético nuestro hermano Spurgeon. Dice que el precioso perfume del Evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire. Hoy podemos ver la persecución en muchos países, se ha acrecentado en muchos países que antes no estaban en la lista de persecución. Otros han subido por el nivel de violencia que hay. En estos 2 años de pandemia hay muchos hermanos que por testificar, por hablar, por creer en Cristo, por no negar a Cristo, no han recibido durante la pandemia asistencia médica, alimentos, no le han llegado, le cortan las rutas. Es grave, ¿no? Es grave llegar a esa situación y que nosotros ni siquiera estemos interesados o informados. Dice, ¿qué podemos hacer? Mi pensamiento. ¿Qué podemos hacer? Esto es un llamado a todos los que somos iglesia. ¿Amén? Bien, ¿somos iglesia? ¿Se considera iglesia? Amén, amén. Diga, hágase cargo. Amén. Y ese amén significa todo. Somos iglesia. Somos iglesia. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como iglesia? Como dice el pasaje de Corintios, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Primero, orar. Orar. Busquemos. Pídanos información. Pídanos el nombre de las páginas que son los que están más actualizados. Ver países, ver misioneros. Algunos no son misioneros, algunos son hermanos. Hermanos, simplemente hermanos, y poder orar por ellos. ¿Qué más podemos hacer? Yo no puedo ir, pero puedo ofrendar. Sé de alguna situación, sé de un hermano que está trabajando en un país, que está por salir, que tiene proyecto, y ver de qué manera nosotros podemos ofrendar, que de qué manera podemos dar. Pregúntele al Señor cuál es su parte en su iglesia, cuál es su parte en el cuerpo, cuál es mi parte, Señor, qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué más? Tenemos que prepararnos. ¿De qué manera? Nosotros debemos servir en nuestra iglesia local, El que no sirve en su iglesia local no puede servir en ningún lado, por más que tenga palabra, por más que tenga llamado, por más que tenga el proyecto más lindo, mejor armado. Si usted no sirve en su iglesia local, no puede servir en otro lado. Y la última pregunta. ¿Y tú y yo? ¿De qué forma podemos ayudar
a nuestros hermanos perseguidos? ¿De qué manera podemos ayudar? Otra pregunta, ¿de qué forma nos toca a nosotros esta realidad? ¿Es simplemente una emoción, decir, es fuerte la imagen, es fuerte el relato, hermana, me tiraste mucha información, no entiendo nada? No, el Señor quiere que sepamos, ¿sí? El Señor quiere que estemos al tanto de esto, ¿eh? El Señor quiere que tomemos nuestra parte, que nos involucremos, que podamos empezar a trabajar en nuestra iglesia local, ¿sí? Que podamos ser esa semilla, que podamos ser esparcidos en nuestra ciudad, como el Señor también lo dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que podamos ser obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo. Pero por sobre todo, en este tiempo, si llegó esta información, si llegó este tema, es porque el Señor quiere que hagamos algo. Y lo que podemos hacer, empezar a orar. Empezar a orar, cada uno, dedicarle un minuto a cada uno de estos hermanos, a cada uno de estos países donde la persecución se acrecienta cada vez más. Amén. Amén. Y por último les quiero compartir un pasaje que está en Apocalipsis y tiene que ver, es como el principio y el fin, ¿verdad? Porque la iglesia empezó en Hechos 1:8, pudimos ver en Hechos 8:1 cómo comenzó la persecución. Y vamos a cerrar en Apocalipsis 2 en el mensaje a la iglesia de Esmirna. El Señor le dice en el capítulo 2, el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor haciendo su aviso allá en Hechos 1:8, diciéndoselo también en muchas ocasiones en las bienaventuranzas a sus discípulos, pero lo fue marcando todo el tiempo, ¿no? Estamos avisados y también nos está diciendo, no temas, no temas, no temas, porque hay galardón, hay corona, pero hay que ser fiel hasta la muerte. Y si hoy nosotros no estamos pasando por esa situación, seamos parte del cuerpo, seamos parte del cuerpo. Como decía, si un miembro se duele, que también nos empiece a doler a nosotros lo que está pasando a muchos hermanos en muchos países. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque acá donde vivimos, Señor, donde estamos, en esta ciudad, Señor, en este país, bendito, Señor, en este país bendito, 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 Señor, por la tierra que nos diste, por el lugar donde nos pusiste a cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias porque todavía no estamos viendo nada de todo eso. Sabemos que hay otras persecuciones, Señor, que todavía no nos están costando la vida. Señor, te damos gracias, 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 Padre. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia. Gracias, Señor, gracias porque estás esperando algo de nosotros. Estás contando con nosotros, Señor. Gracias por ponernos ahí, en un lugar de tu iglesia, en un lugar de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad.
Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tenernos en cuenta para tu obra. Gracias por tenernos en cuenta para este último tiempo, Señor. Gracias, gracias, pero viene a nuestro corazón, Señor, la vida de tantos hermanos, Señor, que en este tiempo están siendo perseguidos a causa de tu nombre. Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, trayendo convicción, Señor. Señor, que podamos tomar conciencia, que podamos informarnos, que podamos orar, aún involucrarnos, Señor, con nuestras ofrendas, Señor. Si todo te pertenece a ti, Señor. Señor, quita nuestro orgullo, quita nuestro egoísmo, quita nuestra ceguera, nuestra frialdad, nuestra indiferencia, Señor. Señor, si es necesario, sacude nuestras vidas, Señor. Sacude nuestras vidas, quítanos de toda comodidad, Señor. Quítanos de toda religiosidad, Señor. Sea tu Espíritu Santo moviendo, Señor, nuestra vida, nuestras entrañas. Señor, que podamos sentir aún en un minuto, aunque sea lo que están sintiendo nuestros hermanos en algún lugar de esta tierra, Señor. Señor, somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor. Somos tus hijos, Señor. Queremos cumplir el propósito por el cual nos llamaste, por el cual nos pusiste en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos una intervención en nuestras vidas que pueda sacudirnos, sacarnos del lugar de confort, Señor. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, habla la vida de cada uno de mis hermanos, aún los que están escuchando, Señor, a través de las redes. Señor, tú eres el que llama, Señor. Amado Dios, te lo rogamos, no queremos perder el propósito por el cual nos llamaste, Señor. Adviértenos, avísanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Si es orar, si es dar, Señor, oh Padre amado, seas tú, tu Espíritu Santo, moviendo todo nuestro ser interior, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Quita toda venda, toda ceguera, Señor, a esta realidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que esto no sea emoción, que no sea solo información, Señor, que podamos ver como tú ves. Que podamos ver como tú ves, que podamos sentir como tú sientes, Señor. Queremos cumplir el propósito por el cual nos llamaste, amado Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Pon en cada uno de nosotros lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, Señor. Da dirección, da guía, Señor. Muestra, abre puerta, Padre. En el nombre de Jesús. Santo, 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 Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Y toda la alabanza sea para ti, Señor. Oramos por cada uno de estos hermanos, Padre. De tantos que no conocemos, Señor. Oh, dice de 360 millones, Padre, de hermanos que están siendo perseguidos, ejecutados, mujeres violadas, hijos sin madre, sin padre, Señor. Oh, Padre, te rogamos por ellos ahora, Señor. Te rogamos por ellos. Intervenimos por ellos. Ellos solo piden que oremos para que su fe no falle. Y te rogamos por eso, Señor. Ayúdalos a permanecer firmes. Fortalécelos, Señor, ahí donde ellos se encuentren, en cada rincón del mundo donde ellos estén, Señor. Vaya tu provisión, tu fortaleza, tu sabiduría, Señor, de lo alto para esas vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en ellos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Trabaja primeramente en nosotros, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Trabaja en nuestras vidas, Señor.
Quita toda conformidad que hay, Señor. Quita toda conformidad, Señor. Oh, Padre amado, obra, Espíritu Santo. Tú eres el que trae convicción a nuestras vidas. Espíritu Santo, obra, 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 Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Oh, amado Dios, amado Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Sí, Señor.